Venid hasta este espacio al que os invito, este espacio de luz que tanto hube buscado, este lugar guardado en él adentro. Queridos amigos y amigas de la poesía, aguijoneados por los versos de Alfredo Jurado, volvemos en esta hermosa tarde, volvemos para que así abril se vuelva a enamorar de los colores, de los olores, arropado siempre por la poética que nace en esta nuestra ciudad de ensueño. Volvemos y con ello, un año más, conmemoramos el Día del Libro, que desde 1988 la UNESCO por vez primera promovió y celebramos como Día para la Literatura Mundial desde 1995. Y es que, como bien conocemos, justo alrededor de esta fecha, el 23 de abril, murieron tres grandes de la literatura universal: Miguel de Cervantes, Shakespeare y Garcilaso de la Vega. Por todo ello, de Torres Editores se viste de gala y, admitiendo la dicha que genera el abrir la puerta a una nueva criatura impresa, irrumpe sin una brizna de desaliento, apoderándose del instante sereno donde el verso más puro y sensible mostrará el paisaje interiorizado de un corazón sincero. Corazón que, para gloria de los presentes, brota de ese adentro al que me refería en las estrofas primeras. Y es que, de la más delicada de las maneras, nuestro poeta y amigo Alfredo Jurado pone de manifiesto ese candor literario que atesora y que regala a la vida transformado en un primoroso, original y profundo poemario con el título de Alma, que se corresponde con la 10ª entrega de nuestra colección de poesía año 25. Alfredo, con toda esa calma que acrecienta a un autor, cuando se tolera cimentado por los pilares del sentir, nos rocía con infinidad de matices que tanto satisfacen a los ardidos por la poesía y que denotan el emotivo y exquisito paladar de quien aloja en las profundidades de sus entrañas el deambular de las musas más laureadas. Decir que, con un firmamento estético conscientemente estructurado, nuestro autor consigue desmenuzar y humedecernos con los sentires que terminan de su voluntad, de su constancia creadora. Y es esa constancia creadora de todos y cada uno de nuestros autores la que amamanta nuestro compromiso literario. Compromiso como el que nos atiende, como el que nos ha unido esta tarde, para con ello llevar a cabo la colección de poesía en este año, el año 25, con tan variopintas voces que denotan la riqueza que ampara el panorama poético actual. Me van a permitir que, como ya es costumbre, en cada acto haga mención de todos y cada uno de esos corazones que han vaciado y vaciarán, mostrando sus emociones más sentidas en nuestras páginas de año 25. Enrique Gracia Trinidad, Raúl Ávila, José Antonio Fernández, Rafaela Ames Castillo, José Manuel Martín Portales, José María Jurado García Posada, Fernando Sánchez Mayo, Pilar Redondo, Javier Sánchez Menéndez, Alfredo Jurado, Carlos Clemenson, Ana Cristina Toledano, David González Lago, Jorge de Arco, Carlos Aganzo, Lola Caballero, Antonio García Siles, María Piña, Balbina Prior, Soledad Raya, Manuel Gaete, Aurora Torres, Miguel Carlos Clemenson López, Ilia Galán y Jesús Urceloy. Y ahora, sin más preámbulo, damos paso a lo que nos clama, que no es otra cosa sino la presentación de la 10ª entrega de nuestra colección, como he dicho antes, año 25, su autor, Alfredo Jurado, y su poemario Alma. De Alfredo Jurado, decir que nace en Espejo, estudia en la Escuela Universitaria en Córdoba, se gradúa en Filología Francesa y Lengua Castellana y posteriormente en Filología Hispánica.
Realiza aprendizaje en técnicas pictóricas relativas al óleo y la acuarela, participando en muestras tanto colectivas como individuales. En su trayectoria cuenta con más de una quincena de libros publicados, entre ellos Los sueños de Morfeo, Memorial de los días, con el que obtuvo el Premio Nacional Carrillo de Sotomayor, Mester de Amante, A bordo de la noche, Sin la luz del regreso, Paraíso perdido, Código de la niebla, De la leña que arde, Herencia del tiempo, Jardín de Paracelso o He nacido mortal, así como el editado por la Junta de Andalucía, Didáctica de la poesía en secundaria. Nuestro autor al principio de los años 80 estuvo vinculado con los poetas de Zubia y su revista literaria, así como con la cátedra Juan Rejano de la Diputación de Córdoba. Hacer constar que participó en los encuentros de la Sevilla Universal del 92 y tras ello consolidó su propio espacio poético literario con la creación del Aula de Cultura Astro, patrocinada por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba y habiendo dirigido la revista literaria del mismo nombre, la revista Astro, y la colección de libros y cuadernos de dicha aula durante los 17 años que estuvo activa. Es coordinador de ciclos poéticos y de varias antologías versadas, siendo miembro fundador del Ateneo de Córdoba. Nuestro poeta nos dice que vivir es amar, recrear la mirada en el entorno, sentir amablemente la luz que vivifica nuestra propia existencia. Según Alfredo, el poeta es un viandante que transita la vida desde un plano distinto. Y es que cuando el poeta se desdobla como un ser paralelo, consigue que en el espacio acceder a un estadio que sobrepasa la línea de lo cotidiano, pudiendo de ese modo concebir ser el vuelo de un ave, sentir internamente el solfeo del agua de esa fuente que emana en su interior, morir con cada atardecer, en el punto impreciso donde se intuye que acaba un horizonte, trascender al espacio impreciso de la luz en la lejanía o volver al paraíso ya perdido, e incluso ser sueño de Morfeo o habitar nuevamente el Edén olvidado, sabiendo que ese ser al que se refiere podría confundir el amor con dolor, lo cierto con lo incierto, lo abstracto con lo concreto. Y ahora damos paso a lo que todas esperáis, la tinta derramada del verso en su nobleza exquisita, la sensibilidad atronadora de un corazón forjado para el equilibrio de la poesía. Esa poesía que bien sabemos que domina y deshoja a su antojo de la más sublime de las maneras. Alfredo Jurado, en su poemario Alma, nos lo entrega todo, confortando así la 10ª entrega de nuestra colección de poesía año 25. Muchas gracias. Bueno, voy a empezar agradeciendo a todos vuestra valiosa presencia. Cuando presentamos un libro, a casi todos los autores, nos hace una gran ilusión ver que delante tienes unos ojos expectantes que están pendientes de ver lo que dices. Muchos de esos ojos que hoy aquí hay, pues ya me conocen de largo tiempo. Muchos por amistad, casi todos por amistad, y otros en paralelo, pues por dedicarse también a la creación poética. Y eso, pues, es importante. Para mí es muy importante. No seguir adelante sin agradecer a Calixto que esté llevando a cabo una colección de este tipo. Perdonad que enseñe el libro, que parece que enseño mi libro, pero realmente esta maqueta es suya. La maqueta perfecta, la maqueta ideal y de la que yo le decía ayer que me había enamorado. Yo digo que los poetas pues miran
con amor lo que ven, lo que les rodea y la vida en sí. Bueno, pues esto es uno de los detalles que te hacen sentir estar enamorado. Te felicito por esa labor, por ese nivel que has conseguido alcanzar en esta Córdoba, que sabes que es una ciudad tradicionalmente de poetas, donde ha habido muchas ediciones y donde, bueno, espero que siga habiéndolas porque es inherente a nosotros. Pues gracias a ti de nuevo, no solo en esta, yo conozco casi todas las publicaciones que llevas y entre todas, pues casi siempre me manifiesto y le manifiesto mi satisfacción y mi admiración. Por otra parte, quiero agradecer también a una amiga, a una pintora que hay aquí esta tarde, también poeta, que es Aurora, como yo la llamo así directamente, sin apellidos, a quien le debo la recreación de este retrato acuarela que me hizo, donde tengo que manifestar que en la mirada de ese retrato pues ha captado el alma que posiblemente yo pueda llevar dentro. Entonces, gracias, Aurora. Después también deciros que para un poeta ya de tantos años, que ya tiene unos años, por suerte y por desgracia. Por suerte porque estás viviendo y has vivido. Y bueno, pues yo no creo que sea desgracia decir que, bueno, que ya quedan menos, lógicamente. Que ya queden menos, pues lo he tomado en conciencia desde hace un tiempo a esta parte. Y bueno, lo tomo con naturalidad. Cuando alcanzas una edad y pasas y te ves en un escaparate, porque cuando te miras en el baño de tu casa no lo notas porque te ves casi cotidianamente y te tienes asimilado. Pero cuando vas por una calle y te ves en el escaparate de enfrente y ves que tu figura, tu silueta es ya distinta, distinta a la que llevas aquí, pues te das cuenta que vas cumpliendo años. Al cumplir años, pues te vas dando cuenta que la vida pues va galopando en ti, te va curtiendo, pero eso es muy bueno. Y lo importante es vivirlo con naturalidad y asimilarlo con franqueza también. Entonces, mi poemario Alma es un libro que pretende desnudar ese interior al que yo quiero llamar alma, porque creo que el alma existe. Antes de poner unas citas que abrieran el prefacio del libro, pues yo estuve leyendo algo, no todo, porque no acabas nunca de leer, pero sí algo sobre el alma. Y entonces, pues me detengo en la idea de alma que tiene el budismo. Y me gustó, me dio confianza de futuro, me dio confianza de no tener miedo a que la vida vaya galopando como galopa hacia no sabemos dónde y por cuánto tiempo. También me detengo en Platón. Me gustó la filosofía de Platón, por eso lo plasmo. Después, otra que me distorsionó, pero también me gustó, fue una teoría que tienen los físicos cuánticos, sobre ellos el tal Penrose, que dice su sentir sobre el alma y él la sitúa en un lugar concreto, que es en el neurovegetativo de nuestro cerebro. Y entonces aquello a mí me hizo crear un pensar dónde yo situaría personalmente el alma. No he conseguido llegar a la conclusión concreta ni definitiva, porque a mí el alma me la ha enseñado el tiempo. Ya son muchos años, como he dicho. Cuando somos jóvenes, me voy a enrollar de esta manera porque prefiero contaros esto a hincharos de escuchar leyendo, que leeré algún poema. Cuando eres joven, piensas que la vida es larga y que nunca llega el final y que estás siempre pensando en disfrutar y en vivir, pero nunca piensas en el mañana de una manera tan sólida
como lo puede hacer ya un autor cargadito en años o cuajado. Por eso hablo del tiempo. A mí la primera vez que me hablaron de alma, estaba yo en cuarto de bachillerato, de aquel bachillerato que era como un sacerdocio larguísimo, que empezábamos con ingreso a los 11 añitos y que resulta que luego hacías hasta acabar en preuniversitario, aquello era un sacerdocio. Entonces era aquel bachillerato que a mí me enseñó a escuchar nada más, porque como discentes no teníamos posibilidad ni debíamos manifestar ningún desacuerdo. Y mira que yo en mi haber tuve excelentísimos docentes. Pero como discente poco tuve que hacer. Simplemente, pues, cumplir con mi obligación. ¿Cuál era? Escuchar, callar e intentar demostrar que a ese profesor, aquí hay muchos docentes y podrán decir si lo que digo no es verdad, aquel profesor, demostrarle, convencerle de que estabas aprendiendo de lo que te decía, aunque en el fondo algunas veces te soltaras la mente a volar y estuvieras pensando en otra cosa. Y luego, pues descubres que aquello no te gustaba, que te aburría y te hacía ser díscolo. En religión, bueno, porque quizá mi alma entronque, haciendo un inciso, con el sentido teológico de lo que actualmente yo entiendo por alma y que entonces no lo había captado. Entonces, cuando a mí algunos de los curas que nos daban religión, porque entonces eran curas, pues me hablaba de aquellas abstracciones, y decía, Dios mío, ¿y eso qué será? Me aburría, de tal manera que llegó un momento, cuando ya terminas los estudios aquellos tan larguísimos de bachillerato y empiezan una carrera ya universitaria, pues descubres que aquello no te había servido de nada y que tú lo que eres es agnóstico. Nunca he sido ateo, jamás. Nunca me he atrevido a pensar que yo podía ser ateo, pero sí agnóstico, porque aquello se llevaba y aquello pues vestía. Con el tiempo y el ejercicio ya como docente, intenté no cometer aquellos errores y dar opción a que el alumnado participara más. Que con el tiempo, cuando la docencia iba evolucionando, pues cada vez participaban menos de lo que tú querías que les llegase. Pero bueno, voy a llegar hasta aquí. Digamos que para yo llegar a la conclusión de escribir este libro, pues yo he necesitado el tiempo que me ha curtido, que me ha dado mi propia realidad de ser, de sentir, de pensar y mi propio credo. Entonces resulta que yo ya no soy agnóstico, que yo soy creyente y creo, porque a mí creer me ayuda muchísimo. Me ayuda tanto que al ver que tiene uno ya estos años de los que hablaba al principio, pues, Dios mío, virgencita que me quede como estoy. Y entonces a mí me gusta pensar que hay un futuro que te da horizonte nuevo, sea como sea. Por eso he tomado como cita autores que me indican que el alma no muere, que el alma continúa. Y yo pues quiero pensar que eso puede ser así, me conforta, sencillamente. De ahí mi credo. Entonces, yo no me voy a poner, como decía, a definir alma, porque alma es un concepto tan profundo, tan filosófico, tan teológico, me llevaría mucho tiempo y posiblemente no llegara a concretar mi definición. Por eso yo procedo a escribir unos poemas que van evolucionando y que en ellos es donde yo voy descubriendo que hay un alma, o que pretendo encontrar ese alma. Entonces, eso con respecto al tiempo. Pero después a mí me ha ayudado a escribir este libro otro concepto más abstracto, que es el tempo. El tempo es lo espiritual, lo que va dentro de uno y lo que lo consolida
como un ser pensante. Y en paralelo con el tempo está la teurgia, que es un sentido de la emoción. Y entonces mi libro pretende expresar qué es el alma, qué es el credo, y a su vez hacerlo con emoción. Y lo digo pronunciándolo así, con la C, porque parece como que queda más categórico, aunque yo sea del seseo. Voy a empezar. Entonces, ¿me avisas, Calixto? Tenemos tiempo, tenemos tiempo. Entonces, yo parto, mi primera parte se llama Cosmogonía. Lleva 4 capítulos. Cada uno de ellos se va cumplimentando y completando. El primero es Cosmogonía. Y entonces, la cosmogonía se fundamenta en el Génesis. Yo leo el Génesis, leo la Biblia y la leo con mis ojos de ahora, porque son los que me llevan a leer ese libro con la suficiente mesura y descanso, como una ayuda en determinados momentos de la vida. Digo de la vida, no del día, porque tengo que manifestar que yo sigo escribiendo por las noches. Las noches me dan a mí la hora bruja. Yo no sé si la hora bruja o que me bajan las musas. Y entonces yo me entiendo mejor en ese momento conmigo mismo y con quien me esté influyendo de alguna manera. Yo no sé quién será, pero me hace alcanzar, voy a decir muy categóricamente, pero es una catarsis. Y entonces, si consigo ese momento, yo creo que he logrado lo que pretendía. A veces dices, te acuestas y dices, maravilloso. Y al siguiente día vuelves a releer y dices, pues mira, no era tan maravilloso. Me confundí. Y tienes que empezar a pulir, a volver a encontrar. El proceso que lleva todo libro, y eso lo saben los y las poetas que hay aquí, saben muy bien lo que es consolidar un libro de poemas. Bueno, pues vamos a eso, que no quiero entreteneros mucho tiempo. Voy a irme al primer capítulo y voy a leer el primer poema, que yo lo he querido titular como Presencia del alma. Dice así: en la mente le habita algún ángel celeste, cierto ser de la luz, en un lugar concreto, urdido en voluntad, cuando se alcanza el sueño. Se constata al llegar con destello de un orbe. Se manifiesta al fondo de un espacio intangible. Es así como intuye que existe su asistencia. El corazón pervive al borde de algún ámbito de inasible medida. Constante en sus latidos, se nos hace presente hasta un fondo inconcreto. Constata que las sombras nos ejercen presencia donde acaba la luz, dando lugar con ello a cierto abismo que inicia los confines donde habita la mente. Como el musgo que asciende por el muro, le asciende en la conciencia tal presencia, aquella sensación que le traslada hasta el espacio ingrávido al que accede el credo ejercitado. Espíritu celeste. Es una dedicatoria a la memoria de mi padre. Aunque te encuentres lejos, te percibo presente. Sigues latiendo en mí. Me dicen que en el pecho custodiamos un ontanar de luz, una alfaguara viva
de la que emana siempre nuestra razón de ser. Allí se hace concreto nuestro espíritu, como inasible don que nos convierte en seres, inefables a veces, que acceden al espacio transmutados en alma. Trascender la exosfera con dos alas amplísimas puede ser el destino que nos alce a la meta, aquel espacio efímero, inasible de nuestro corazón, si sus latidos físicos trasciende el espacio, se transforman en luz. Ser solo sensación nos marca una frontera. Con ella alcanzaríamos ser almas elegidas que pueden transitar el intramundo. Espacio. Como seres alados que levitan el espacio intangible, nos dejamos llevar sobre las aureolas. Quizá nunca tengamos la posibilidad de iniciar el regreso para reconciliarnos con la duda del ser que nos fue dado en prueba. Me hablaron de los ángeles, me dijeron que habitan por el espacio ingrávido. Tal vez aquella meta perseguida. Ya no existen fronteras que acoten nuestros pasos. ¿Podríamos ser seres que conforman el éter? Tal vez aquellas almas elegidas, elevadas acaso hasta la infinitud. Nos ofrecen su ayuda ciertos seres alados, ciertos seres azules que habitan en la cumbre donde se eleva el templo de nuestros sentimientos. Nos señalan espacios en los que realizarnos. Dicen que el alma escapa desde nosotros mismos, ya concluido este ciclo, igual que un ave fénix que comienza un regreso. Origen. ¿Podría ser acaso mi morada, esta morada amable que me presta acomodo, la que me da acogida tras hallarme perdido? Que ya nada me turbe los sentidos, que ya nada me cambie llegado a este destino y pueda estar en mí el reino que concibo, este reino de paz que me concreta la razón de existir, este camino extenso por el que trascender hasta alcanzar un lejos. Voy a dar un salto al tercer capítulo que se llama Diálogo Interior. En mí, para mí mismo. Catarsis. ¿Acaso no sabremos en qué momento fuimos moradores del tiempo que nos dio la esperanza? Aquel trayecto largo que nos llevó a la fe, no a la confabulación en la que convivimos los instantes, los días, todas las estaciones hasta alcanzado puerto. No conjurar acaso desde nosotros mismos, no salir de esta celda que nos presta cobijo. Abocados estamos
a erigirnos intérpretes de una leyenda interna que fuimos concibiendo, ser los protagonistas de tal épica mística, cuyos versos hexámetros nos lleven hasta la introspección de la tristeza. ¿Acaso argumentario de un exilio interior, elevados en vuelo, poder llegar a meta? En tal vuelo ascender como lo hacen las aves emigradas, como lo hacen los arcángeles que fueron elegidos. Sobrevolar los márgenes del río de la tierra prometida, irrigar las arenas de aquel desierto amplísimo, o alcanzar las orillas donde habitan las aves, en la extensa laguna que nos corta el camino, concebir el espacio que nos lleve a la luz. Y para concluir, me voy al último capítulo, el más breve, que lleva por título Soliloquio. Con él, como su nombre indica, me busco a mí mismo, una de tantas veces, porque yo suelo intentar buscarme a mí mismo. A veces lo logro y otras veces menos. Venid. Venid hasta este espacio al que os invito, este espacio de luz que tanto hube buscado, este lugar guardado en el adentro. Aquí la paz se viste de silencio, de reflexión, de gozo, de la contemplación. En él conseguiremos hacernos anfitriones de un júbilo absoluto que nos anida el alma. Venid hasta este espacio que quiero compartir. Venid hasta el umbral de esta morada. No dilatad la espera. Nuevamente lo imploro. En él os necesito. Muchísimas gracias. Bueno, si hay alguien que quiera hacerle una pregunta a Alfredo en relación al libro, en relación a su persona, en relación a su poética, ahora es el momento. Yo quería, Alfredo, ¿me oye, no? Sí, sí. Bueno, que te entiendas otra cosa. Te oigo, pero si no me lo traduce Calixto. Sí. Yo quería felicitarte porque de los poemarios que yo he leído es el más, no, me pega muchísimo y me ha encantado. Lo que has leído, me ha gustado muchísimo. Y quería apuntar a esta cita de Penrose, que ha leído sobre el alma. Quería apuntar que yo últimamente estaba leyendo sobre el alma y los científicos, premio Nobel neurofisiólogo, y gran filósofo Popper, que es el más importante y más reputado en la actualidad, de ciencia, han experimentado y estudiado sobre el alma durante muchos años. No solamente estudiado, sino experimentado. Y han llegado a la conclusión, rebatiendo la teoría marxista, materialista, de que el alma es simplemente el alma o la conciencia. Los cristianos decimos alma, ellos dicen conciencia, pero la conciencia y el alma es lo mismo. Lo sé. Como conciencia, ¿no? Como presencia de la conciencia. Ellos dicen que la conciencia, al contrario de lo que dicen los materialistas, que decían que la conciencia era un simple resultado o función del cerebro, y que cuando el cerebro muere acaba la conciencia, ellos han llegado, después de muchos años de experimentación y de estudio, a todo lo contrario, que esa conciencia pervive, y que es al contrario, es esa conciencia la que conforma al cerebro. O sea, todo lo contrario de lo que nos estaban diciendo. Con lo cual yo me alegro muchísimo. Y con lo cual, es lo que yo decir, porque mira, estamos en esa sintonía Sí. de que los científicos y los filósofos, como es. Sí. ¿No? Cualquiera, ¿no? Pues te agradezco muchísimo la aclaración y comparto contigo esa idea. Nos enriquece
Muchas gracias. Gracias por tu loa a mi libro. Es un placer. Yo soy muy sincera en la poesía. Lo sé, por eso te lo agradezco. Joder. Ahora tú me lo traduces. ¿Sabes qué pasa? Habla un Perdona. poquito más alto, Jorge, por favor. Yo tengo que manifestar que a mí los años me han llevado, entre otras cosas, a la hipoacusia. Entonces, quizá, pues, a veces, a ti cuando te tengo cerca, pues te entiendo perfectamente, pero cuando no está tan cerca, pues a veces se me disocia la articulación de los sonidos. La pregunta es, bueno, primero felicitarte por el poemario, que es precioso. Gracias, gracias. Y preguntarte ese paso que has explicado del agnosticismo a la creencia, ¿cuándo surge? Si crees que surge por algo en concreto, lecturas, o qué te ha inspirado, o simplemente surge porque si la fe surge a veces no tiene una explicación. No sé, ¿puedes contar un poquito ese proceso? Pues mira, la verdad es que te voy a decir una cosa. Yo era creyente y pasé al agnosticismo. Entonces, a ver si puedo yo volver a... Claro, mira, sí. Te voy a decir que yo jamás creí, hace 4 o 5 años atrás, que yo iba a centrarme en escribir un libro con carácter espiritual teológico, porque yo iba por otros derroteros, mi poesía era más estética, iba por otra línea, pero a mí me hizo pensar mucho en esta nueva etapa de mi vida, un momento que creo que nos marcó a todos en el tiempo, que fue el tiempo de la pandemia. Nosotros hacemos mucha vida en el campo, pero quizá por aquello de la pandemia llegó un momento en que tuvimos que estar o en un sitio o en otro porque no nos podíamos mover, no se podía. Entonces resulta que Mari Carmen y yo nos fuimos allí, a mi casa al campo. Entonces, hombre, lo digo, mi casa al campo tiene nombre, pero no lo digo porque suena a pedantería. Entonces, mi casa de campo se llama Alnaura. Entonces resulta que había momentos cuando ya el tiempo se hizo un poquito más flexible, pues mi mujer se venía algunos días a atender a las nietas a Córdoba y yo me quedaba allí a atender a mis mascotas y a mi casa. Porque yo de que tampoco podíamos estar todos los días brincando. Entonces, el estar allí solo, yo tuve mi propio horario. Y mi propio horario no tenía ni día ni noche. Yo iba a mi libre albedrío por mi casa. Que yo me desvelaba, si me desvelo y estoy con mi mujer al lado, pues lo lógico es que tenga un poquito de prudencia y no me mueva y me vaya al estudio. Pero entonces yo lo hacía libremente. Y en ese momento es cuando yo encontré, no sé quién me llevó a ello, pero sí posiblemente el alcance de una luminiscencia mental a que yo tenía que hacer una incursión en este campo más espiritual y quizá esté reflejado en mi última etapa poética. ¿Entiendes? No sé hasta cuándo va a llegar ni el tiempo que yo voy a seguir escribiendo, porque sí creo que a veces es muy sano darte un descanso y aislarte de ciertas tendencias y de ciertas obligaciones, ¿no? Es decir, entrar en una etapa sabática, para que nos entendamos, ¿no? No es así porque sigo haciendo algo, pero me lo voy a tomar con un poquito de más mesura, ¿no? Porque es que si no, puedes entrar en un momento, digamos, de frenesí y tampoco conviene. No sé si te he contestado. Alfredo, me gusta la dualidad de estos dos poemas. Buscar que habrás en mí. Sí. Y buscarme habría en ti. Sí. Bueno, pues me encanta que me digas eso, Mercedes. ¿Sabes qué pasa? Que yo hago un diálogo con el alma. Y yo personalizo al alma.
Y algunas veces digo, alma, buscarme habrás en ti. Entonces el alma es mi amiga y yo quiero que me encuentre en ella. Pero otras veces digo, alma, buscarte habrías en mí. ¿Entiendes? Entonces ahí hay un paralelismo en el que yo hago un diálogo entre el alma y yo. Bueno, pues me encanta que lo hayas aclarado porque es importante. La armonía de un órgano me dice que en sus entrañas vibra la presencia de Dios. Confirma que Él existe, se concreta en tan bella armonía. Pues entonces el alma se dilata como una nube blanca que creciera hasta el cielo. Esto es un poco una contestación a lo que estaba Jorge, ¿no? hablando Jorge. Sí. Es muy difícil, es algo que se siente o no. La fe, Sí. la fe, ¿eh? La fe es algo que tienes que, bueno, te la da Dios, pero tú tienes que quererla. Tienes que buscarla, tienes que desearla. Y a veces solo es un salto al vacío. Te digo lo mismo, que quieres que te dedique el libro con Y es pluma. el producto Oye, qué bonito. o la consecuencia de una serie de respuestas que no encuentras en otras cosas, pero de respuestas a preguntas muy honestas y poco interesadas. No sé. Como este mensaje, yo también opino que es un salto en el vacío, porque no sabes lo que te vas a encontrar al otro lado. Pero cuando das ese salto, te lo encuentras todo. Entonces es cuando cumple todo. Pero tienes que dar el salto. No puedes estar con el amigo que estuvo toda la vida en un edificio que salto, no creo, con lo cual ni disfrutó de no creer ni de creer. Porque no crees también de disfrutar nada, porque hacer tu vida. Pero sí. Egoístamente, pero así, también quiere su. Entonces, mi amigo se pasó toda su vida delante del Jesucristo de la fe, diciendo creo, no creo, y no fue capaz de dar el paso. Se perdió todo. Entonces llega un momento que tiene que decir, lo voy. Como dice antes, cuando lo ves es cuando encuentras todo. Claro. Es cuando encuentras todo. Es cuando ves la explicación de todo. Y no sabes lo que dices. ¿Sabes? Yo soy tan feliz desde que quiero, porque yo también soy conversa, como Alfredo, yo me convertí antes, yo era atea, yo soy atea. Y me convertí radicalmente en la serie de circunstancias. Y cuando ya doy ese paso a la fe, mi vida es tan feliz, tú lo sabes, Alfredo, pero no me hablas muchas veces. Soy tan feliz desde que lo he dado que por eso me gusta hablar con la gente, porque creo que es otra dimensión. Bueno, pues yo diría también que cuando Alfredo me mandó el libro, el manuscrito, cuando vi el título, Alma, pues inmediatamente me fui a Manuel Machado, a su poemario Alma, un alma muy distinta, que yo creo que cada poeta tiene su alma, que todo poeta perfectamente podría escribir un poemario con el título de Alma, porque cada uno creo que tiene la suya. Para más decir, una de nuestras colecciones de poesía se llama Alma, y se llama Alma en conmemoración, en reconocimiento a aquel poemario de Manuel Machado y hoy por hoy también en el de mi querido Alfredo Jurado. Y poco más. Dar las gracias a la Universidad de Córdoba por alojarnos como hace habitualmente, a todos los poetas participantes en esta colección y, por supuesto, a todos y todas las presentes. Concluyendo, diré que en este mismo Salón de las Columnas del edificio Pedro López, el miércoles día 7 de mayo a las 19:30, nacerán a la vida dos nuevos poemarios, el número 12 y 13 de nuestra colección Año 25, donde podremos disfrutar la voz de dos nuevos autores. Una autora, Ana Cristina Toledano, con su poemario La luz siempre vuelve, y David González Lago con su poemario Temporal. Dice nuestro flamante autor Alfredo Jurado:
Se me dijo que amar es aquel tránsito de nuestro corazón, donde la sangre late con fuerza desbocada. Os esperamos a todos y a todas. Muchas gracias y mucha poesía.